Hay un ambiente espiritual poderoso en esta noche, en este lugar. Hay un ambiente espiritual poderoso. Así que no te distraigas. Dispón tu corazón, porque el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en esta noche. El Espíritu Santo de Dios va a transformar muchas vidas en este lugar. Amén. El mensaje que quiero compartir en esta noche tiene como título: el tiempo de las lágrimas ha terminado. El tiempo de las lágrimas ha terminado. Amén. ¿Sabes? Mucha gente está cansada tal vez. Ya sus ojos, muchos no lo soportan de tanto que han derramado lágrimas. Amén. De tanto tiempo en donde el panorama no ha sido muy alentador para muchos en este lugar, y que siguen esperando una respuesta de parte de Dios. Muchos que se han desanimado porque no han visto esa respuesta y están cansados, están agotados, porque tocan puertas y no se les abre, porque su enfermedad no ha sanado, porque todavía están dependiendo mucho de la generosidad de otros. Y sus recursos cada vez más van escaseando cada vez más. Amén. Y se preguntan siempre ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? Amén. Y muchos desmayan en el camino y terminan retrocediendo, terminan perdiendo la esperanza. Amén. Terminan perdiendo la esperanza en ese Dios que un día les hizo una promesa, en ese Dios que es fiel, en ese Dios que es poderoso. Amén. Pero en esta noche vengo a hablarte de parte de Dios para decirte que si estás en este lugar es porque todavía sigues creyendo en ese Dios, porque todavía sigues creyendo en ese Jesús que ha entregado todo por nosotros, y porque tienes la confianza de que algo Él va a hacer en tu vida. Amén. Y muchas de esas lágrimas que has derramado, y muchas de esas noches en las que te has desvelado, muchos de esos días en donde tu mente no te ha dejado dormir tranquilo, porque son muchos los problemas a los que te tienes que enfrentar, porque son muchas las dificultades a las que te ves enfrentado cada día. Y lo único que te queda es derramar lágrimas una y otra vez. Pero vengo a hablarte de parte de Dios para decirte que si tú has creído en ese Dios, el tiempo de esas lágrimas va a terminar, porque Jesús va a llegar para secar esas lágrimas, porque Jesús va a llegar para levantarte, porque Jesús va a llegar para animarte, porque Jesús va a llegar para decirte: aquí estoy, no te desanimes, sigue confiando, porque yo sé y yo veo lo que te está pasando, yo sé cuál es la necesidad por la que estás atravesando, y estoy aquí simplemente, estoy esperando a que en medio de este proceso sigas creyendo en mí, que en medio de este proceso confíes en mí,
quiero que me acompañes en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Amén. Dice la palabra: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. Amén. Esta versión que ven en pantalla dice: llevaban a enterrar a un difunto. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Repita conmigo: el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Diga: rebosó de compasión. No llores, le dijo el Señor. No llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra narra la historia de una mujer que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Amén. Un momento lleno de dolor, un momento lleno de angustia, un momento lleno de desesperanza. La palabra dice que se había muerto su único hijo. Y no solo eso, ella era viuda. O sea que había perdido a su esposo también. ¿Sabes? Y en esa época, el esposo, en esa tradición judía, en esa tradición de la Palestina antigua, la tradición era que el esposo era el sustento de su casa. Cuando esa mujer perdió a su esposo, perdió la oportunidad de que un hombre la protegiera, de que un hombre la sustentara, de que un hombre la cuidara. Ese hombre que había sido su esposo, ese hombre que la acompañaba todos los días. Y yo me imagino el dolor que podía estar sintiendo en ese momento esa mujer, porque no es fácil perder aquella persona que la palabra dice que es con el tiempo de tu misma carne, que se convierten en una sola carne. Yo me imagino que no es fácil para una mujer perder a su esposo. Pero en medio de tanto dolor, dice la palabra que se le murió su único hijo. ¿Y sabe qué representaba ese hijo para ella? Representaba el fruto de la unión de ese esposo que ya no estaba. Ese hijo que tal vez iba a crecer y en el cual ella iba a estar esperanzada a que él velara por ella. Ese hijo que tal vez iba a tener cuidado y se iba a ser responsable de las cosas de su hogar, de su casa. Y esta mujer pierde a su hijo, a su único hijo. Y ahí perdió todo aquello que tal vez ella esperaba que empezara a cambiar en su vida. Entonces ya iba a ser una mujer que iba a estar a expensas de la misericordia del resto de la gente. Porque en esa época las mujeres viudas tenían una desventaja, estaban en desventaja. Amén. Y era difícil para ella esa situación, como es difícil para muchos de nosotros
situaciones que estamos enfrentando, porque hemos perdido cosas, porque las circunstancias nos han quitado cosas, porque vemos que el camino cada vez se pone más difícil. Y representa una carga para nosotros el tener que cada día levantarnos, muchos de los que están en este lugar, pensando en qué va a ser de su vida, pensando si realmente las cosas van a cambiar, si realmente las cosas van a mejorar. Amén. Pero dice la palabra que mientras una multitud iba a enterrar a un difunto, mientras una multitud iba cargando un féretro, por el otro lado de la puerta venía uno con una multitud. No uno que quita la vida, sino uno que da la vida. Venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. No era casualidad que él pasara por ese lugar. Esa viuda se iba a dar cuenta que había uno más poderoso que la misma muerte, que había uno más poderoso que le podía devolver la esperanza. Y en esta noche te vengo a decir de parte de Dios que no importa lo que tú creas que has perdido, no importa lo que tú creas que está muerto en tu vida, yo te vengo a decir que hay uno que va entrando por tu vida, uno que da vida, uno que te da nueva esperanza, uno que te da nuevas cosas, uno que hace que tu vida sea diferente. Amén. Y dice la palabra que cuando el Señor la vio, su corazón se rebosó de compasión. ¿Sabes? Jesús mostró aquí una de sus características de ese Dios compasivo, de aquel que sabe cuál es tu necesidad, de aquel que ve por lo que tú estás pasando, aquel que no es ajeno de las cosas que te están aconteciendo. Amén. Dice la palabra que él tuvo compasión de esa mujer. Así como se compadece de ti y extiende su misericordia. Amén. Porque sabes, peores cosas no te han acontecido porque Dios ha extendido su misericordia contigo. No estás en peor condición porque Él ha extendido su misericordia contigo. Amén. Y Jesús le dijo: mujer, no llores, no llores más. Amén. Y te digo en esta noche: no llores más. No sé por qué has llorado tú, no sé por qué has derramado lágrimas tú, pero te vengo a hablar de ese Dios poderoso que se compadece de ti y que seca tus lágrimas. ¿Sabes? Mira, la palabra dice en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados, capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Jesús va a consolar tu vida. Mujeres que tal vez hoy están solas en este momento porque perdieron a su esposo, porque hoy su pareja no está con ellas. Dios te va a consolar, mujer.
no llores más. Porque si has puesto tu mirada en Él, no tienes por qué estar triste. Porque Él viene camino directo hacia ti. Él ha preparado un encuentro contigo para decirte que no todo está perdido, para decirte que no vas a perecer, que confíes en lo que Él va a hacer, porque Él tiene el poder para cambiar todas las cosas, porque Él tiene el poder para abrir las puertas que tú no has podido abrir. Él tiene el poder para sanar la enfermedad que la ciencia no ha podido sanar. Él tiene el poder para multiplicar tus recursos, aquellos que ningún negocio te lo ha dado, aquellos que no ha llegado a tus manos. Él tiene el poder para entregártelo. Amén. Y dice la palabra que Jesús se acercó al ataúd y le dijo: joven, te digo, levántate. Amén. Y dice la palabra que el joven volvió a la vida y comenzó a hablar. Tal vez por años llevas un ataúd que las circunstancias y el mismo enemigo te ha hecho que cargues. Un ataúd donde has metido tus sueños, donde has metido tus anhelos, donde has metido todas aquellas promesas que un día Dios hizo a tu vida. Pero las circunstancias te han salido al encuentro para oponerse. El enemigo te ha tratado de impedir de que continúes y ha hecho que coloques dentro de ese ataúd todas aquellas cosas. Pero Jesús va a llegar para que eso que tú hoy tienes ahí enterrado, que eso que tú tienes hoy ahí sepultado, cobre vida nuevamente. Jesús va a hacer que tus sueños vuelvan nuevamente a cobrar vida. Lo que un día Él te dijo, tienes que volver a retomarlo, porque Él te ha dicho que lo vas a cumplir. Él te ha dicho que ese sueño lo vas a cumplir. Él te ha dicho que eso lo vas a lograr. Él te ha dicho que eso lo vas a conseguir. Amén. Pero no te puedes dejar amedrentar por las circunstancias. Amén. No puedes dejar que ese periodo de dolor, de soledad que estás viviendo, de tristeza, se convierta en el día a día tuyo. Amén. Tienes que saber que te va a tocar enfrentar eso, que te va a tocar levantarte en las mañanas a pelear por esos sueños, a luchar por lo que quieres conseguir, pero con la certeza de que Jesús va contigo, de que Él va a ir contigo, y que hay peleas, que hay batallas que tú no tienes que pelear. Hay batallas que se las tienes que dejar a Él, porque es Él quien va a pelear por ti. Hay batallas que Él te va a entregar la victoria, pero no te desanimes ni desconfíes, porque si te reparaste, Él va a estar ahí para levantarte. Si te desanimaste, Él va a estar ahí para animarte nuevamente. Amén. Y Jesús hizo que ese joven volviera a la vida. ¿Saben? La Biblia nos enseña que Jesús resucitó a varias personas, a la hija de Jairo, a Lázaro y a este hijo de la viuda de Naín. Y Él lo único que hizo fue hablarles. Y a todos les dijo: levántate. Eso me enseña que en la palabra hay poder.
Eso me enseña que en la palabra hay poder. Eso me enseña que cuando tú has confiado en Jesús, cuando tú lo has recibido como el Señor de tu vida, cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes el poder y la autoridad para declarar la palabra sobre las circunstancias. Tú tienes la autoridad para echar fuera todo demonio que se ha querido meter en tu casa, para derribarte, para traer ruina, para dividirte. Tú tienes el poder en el nombre poderoso de Jesús para que esa circunstancia cambie. Tú tienes el poder para hablarle a la enfermedad y para que esa enfermedad salga del cuerpo. Tú tienes el poder para hablarle a la ruina, para hablarle a la escasez y permitir que algo poderoso de Dios empiece a acontecer, porque tienes que tener la certeza que la palabra tiene poder. Cuando hay alguien que cree, cuando hay alguien que la declara con fe, las circunstancias tienen que cambiar. Nada extraordinario puede pasar si tú no declaras la palabra de Dios. Amén. Y Jesús declaró la palabra y la muerte tuvo que soltar al que estaba muerto. Amén. Cuando tú declaras la palabra, el enemigo tiene que soltar lo que te ha querido quitar. Cuando tú declaras la palabra, el enemigo tiene que huir, dice la misma palabra de Dios. Cuando tú lo resistes, él tiene que irse. Y quiero hablarle a una iglesia que se está levantando, pero una iglesia que tiene que ser valiente, una iglesia que no se tiene que dejar amedrentar por las circunstancias, porque no vivimos una religión. Nosotros conocemos a un Dios poderoso y que no importa lo que tú estés pasando, tienes que creer que el día de mañana va a ser diferente. Tienes que creer que algo diferente de Dios va a pasar, que no importa lo que estés viviendo hoy, tú tienes que creer que algo diferente va a acontecer, que Dios no te ha llamado para que estés arruinado, que Dios no te ha llamado para que estés enfermo, que Dios no te ha llamado para que vivas siempre de derrota en derrota. Dios te ha llamado para que seas victorioso. Dios te ha llamado para que te levantes. Dios te ha llamado porque hay algo poderoso de parte de Él en ti y Él está esperando que tú lo desates. Amén. ¿Sabes? Tenemos que empezar a movilizar el poder de Dios que hay en nosotros. Amén. Tenemos que empezar a movernos como esa iglesia que Jesús ha llamado. Las tinieblas son las que tienen que huir. Los demonios son los que tienen que huir. Porque cuando hay un hijo de Dios, cuando hay uno que muestra la luz que hay en él, dice la palabra que las tinieblas tienen que irse. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Amén. Y tu casa tiene que ser un altar en donde la luz de Dios permanezca siempre. La palabra dice que de qué sirve la luz si está debajo de la mesa, si está debajo de la almohada. Necesitamos como creyentes levantarnos, porque el Evangelio, dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Así que como creyentes nosotros tenemos que aceptar, sí, estoy pasando por esto, la circunstancia ha venido a mi encuentro, hoy no estoy en la mejor condición, pero yo tengo mi cabeza en alto. Yo creo que hay un Dios que me respalda, yo creo que hay un Dios que está ahí delante de mí, yo creo que hay un Dios que pelea por mí, y por lo tanto esto no va a ser con lo que yo voy a vivir todo el tiempo. Hay algo que se va a desatar, hay algo que va a empezar a fluir en aquellos que se levantan
¿Sabes? La palabra dice que una gran multitud de la aldea acompañaba esa procesión fúnebre. Amén. Una gran multitud. Yo me imagino que en medio de esa procesión fúnebre, la viuda iba llorando desconsolada, y de pronto de la multitud que estaban, habían familiares, habían amigos, otros no muy amigos, pero de pronto algunos que les gusta, porque si hay algo que pasa en la vida real es que hay muchos que sí les gusta ir a los sepelios y a estas ceremonias fúnebres, y de pronto no son muy amigos de la familia, pero ahí están. Amén. Me imagino que había todo tipo de personas ahí. Dice, una gran multitud acompañaba a la viuda. Pero me imagino que en medio de todo ese dolor que ella estaba enfrentando, en medio de ese dolor que ella estaba padeciendo, había voces de, bueno, ya esto fue lo que fue, ya no hay más nada que hacer. Algunos de pronto hasta iban criticando, algunos de pronto iban pendientes de muchas cosas, menos del dolor de la viuda, porque realmente quien sentía el dolor, quien sabía realmente lo que había dentro de ella, era ella. Amén. Y así pasa con nosotros. Te rodea mucha gente, pero gente que se pone a llorar contigo en medio de las circunstancias. Cuando te ven llorando, cuando te ven postrado, se postran contigo a llorar contigo, pero no te dan una palabra de aliento, una palabra que te diga, hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que puede cambiar la historia. Gente que está ahí alrededor, pero que no te aportan nada. Amén. Y en los momentos más difíciles de tu vida, entonces se apartan de ti. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienen qué hacer, o sea, no hay forma de que te puedan ayudar. Amén. Y esa multitud iba derechito a enterrar al muerto. Y hay muchos que caminan contigo derechito a que entierres tus sueños, a que entierres tus anhelos, a que entierres la promesa que Dios un día te dio. Y son familiares y son amigos, pero quieren enterrar contigo lo que Dios te dijo un día que ibas a tener. Pero lo más problemático del tema es que muchos de nosotros permitimos que ese tipo de personas nos acompañen hacia el lugar donde vamos a enterrar los sueños. Amén. Una gran multitud. Pero la palabra no dice que alguien dijo, oye, yo conozco a un Jesús que hace milagros, a un Jesús que puede cambiar esto. Nadie lo dijo, la palabra no lo registra. Pero Jesús iba a pasar por ese lugar. Jesús iba a llegar al encuentro de esa multitud. Amén. Y con Jesús venía otra multitud, pero una que sí creía, una que había visto los prodigios, el poder de Dios manifestarse. Amén. Y esa multitud venía con Jesús. Sus discípulos venían con él. Y de seguro que ellos sabían que algo Jesús iba a hacer. Amén.
De seguro ellos sabían que algo Jesús iba a hacer porque lo conocían, porque lo habían visto obrar. Y cuando nosotros declaramos la palabra aquí en este lugar, es porque conocemos a ese Dios poderoso. Es porque lo hemos experimentado. Es porque hemos visto cómo Él de la nada ha hecho mucho en nuestras vidas. Amén. Y por eso tenemos la autoridad para hablar con propiedad. Porque nadie nos ha contado una historia. Porque no lo hemos escuchado en la radio. Porque no lo hemos visto en un programa de televisión. Lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado, hemos visto cómo Él ha abierto las puertas. Hemos visto que cuando la gente dice, tú no puedes, Él me dice, tú sí puedes. Hemos visto que cuando la gente ha dicho, no te vas a sanar, Él me dijo, te voy a sanar. Hemos visto que cuando la gente dice, ¿sabes qué? Esa casa te la van a quitar, Él te ha dicho, no te preocupes porque yo voy a mandar la ayuda y esa casa la vas a recuperar. Por eso predicamos con autoridad el poder de Dios, el poder de su palabra. Amén. Y el muerto se levantó. Amén. Y tienes que entender que muchas veces no vas a poder evitar que la aflicción llegue a tu vida. Amén. No lo vas a poder evitar. La aflicción va a llegar. Pero Él nos ha dicho que confiemos. Y no que confiemos porque nosotros seamos capaces o porque tengamos la fuerza suficiente. Es que confiemos porque Él ya venció. Es que confiemos porque Él ya peleó por nosotros. Es que confiemos porque ya en la victoria la entregó. ¿Sabe por qué cae un creyente? Porque pelea la batalla antes de salir a enfrentarla. Porque pierde la batalla antes de salir a pelearla, a enfrentarla. Porque cuando ve el diagnóstico, lo primero que cree es que ya se va a morir. Porque cuando el negocio no da la utilidad que esperaba, entonces ya piensa que ya lo va a perder. Porque cuando al hijo lo devuelven del colegio, ya piensa que es que ese niño no va a poder estudiar más. Porque no cree que Dios lo va a llevar a un nivel superior. Porque se acostumbran a vivir de las migajas. Pero no se atreven a creer por las grandezas. Entonces pierden la batalla antes de pelearla. Y en esta noche vine a hablar a tu corazón para que te levantes si estás desanimado, para que vuelvas a creer en que tú puedes lograrlo, porque no estás solo, porque no estás sola. Porque hay un Jesús que va en dirección y en la misma dirección en la que tú te encuentras. Y porque ese Jesús va a hacer que todo eso que sepultaste en ese féretro lo saques, porque Él le va a dar vida nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Si se lo van a dar a hacer amén. No llores. Y para cualquiera, de pronto, cuando Jesús le dijo a la mujer no llores, cualquiera pudo pensar, bueno, pero eso cualquiera se lo pudo decir. Yo veo a alguien llorando y le digo no llores. Parece algo como que no tiene la mayor importancia.
Porque cualquiera pudo pensar, bueno, pero ¿cómo no voy a llorar si... La viuda pudo pensar, bueno, ¿cómo no voy a llorar si perdí a mi esposo y ahora pierdo a mi hijo? O sea, ¿cómo no voy a llorar? Pero cuando aquí el Señor desata una palabra y te dice, sigue creyendo, confía. Tu caso no está perdido. Y decimos, pero ¿cómo no va a estar perdido si ya estoy en cuidados intensivos? Amén. No llores. Pero Jesús le dijo, no llores. Porque iba a convertir su lamento en baile. Amén. Cuando Jesús te dice confía, cuando Jesús te dice sigue creyendo, cuando Jesús te dice recuerda la promesa que un día te hice, no es para traerte un consuelo temporal, es porque algo va a desatar en tu vida. Es porque va a convertir ese llanto, esa tristeza, ese problema, lo va a convertir en una gran victoria. Amén. Es porque va a secar tus lágrimas para que lo que hoy representa tristeza, desolación, angustia en tu vida, más adelante quede simplemente como un testimonio de la gloria poderosa de Dios que se manifestó sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Y la gente, dice la palabra, que un gran temor se apoderó de ellos, de la multitud, y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Amén. La gente se sorprendió de lo que Jesús hizo. Amén. Sabes, cuando tú estás en el peor momento, cuando el escenario es que para los ojos humanos es imposible, porque para las fuerzas humanas es imposible, ahí es cuando Dios entra en acción. Amén. Porque es que Dios no va a hacer algo usual. El Señor va a provocar algo inusual. Dios no va a hacer algo pequeño, Él va a hacer algo que quede evidencia de que lo hizo Él, de que no fue porque alguien te ayudó, que no fue porque el político te ayudó, que no fue porque alguien hizo algo para beneficiarte, no, porque Él no va a permitir que eso pase, sino que vas a estar en la condición de mayor desventaja para que quede evidencia que fue su poder y que fue su gloria quien provocó eso en tu vida. Amén. Así que no tengas miedo si ves que tu circunstancia cada día está más difícil. No tengas miedo si ves que se va aumentando más tu problema. Porque si has creído y te has mantenido fiel al Señor, si te has mantenido ahí en la raya, eso significa que el Señor te está llevando al punto más crítico para que Él venir y desatar todo su poder y para que puedas darle la gloria y la honra solo a Él. Amén. ¿Sabes? Yo en algún tiempo siempre era de esas personas que me desanimaba fácilmente cuando algo no salía como yo quería que saliera. Amén.
Y aún en este camino, después de haber conocido al Señor, pasé por momentos en donde me desanimé tremendamente. Porque aunque tenía una promesa, aunque Dios había depositado una palabra en mi vida, cuando las circunstancias adversas se levantaron, lograron desanimarme. Lograron que perdiera toda la esperanza. Amén. Y sabes, en una noche, cuando estaban esos días difíciles, en donde mi mente había sido cautiva por todos esos pensamientos negativos, yo había tomado la decisión de no seguir, de dejar de creer. Y llegué al punto que me sentí tan arrinconado que una noche, estando en mi cuarto, en la cama, me levanté y, a modo de reclamo, le dije al Señor: ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y el Señor no me respondió enseguida, pero con el tiempo y con lo que fue pasando, me dio a entender que Él lo que quería de mí, única y exclusivamente, era mi corazón. Que en mi corazón solo hubiese espacio para Él y no para alojar aquellas cosas que las circunstancias habían querido colocar ahí en mi corazón. Amén. Y solo cuando yo me doblegué ante Él, las circunstancias empezaron a cambiar. Amén. Y pude ver cómo Él empezó a sacarme de donde estaba y después empezó a seguir llevándome a más, a más. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sé que muchos aquí, cuando están pasando por las circunstancias más difíciles, empiezan a cuestionar el proceder de Dios y empiezan a decir: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa así? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué mi proceso es así? ¿Por qué mi proceso no es de esta forma? ¿Por qué mi proceso no es como el otro? Y empezamos a contender con el Señor. Y entendí que solo cuando mi corazón estaba doblegado ante el Señor y cuando yo decidí entregarle 100% mi vida a Él, Él empezó a orar de una forma inusual conmigo. Amén. Cuando tú entregas tu corazón por completo a Jesús, cuando tú colocas tu mirada en Él fijamente y no la quitas ni miras para otro lado, el Señor va a empezar a hacer cosas inusuales en tu vida. El Señor va a empezar a abrir las puertas que hasta hoy no se te han abierto. El Señor va a empezar a darte un crecimiento que hasta hoy no has tenido. El Señor va a empezar a revivir aquellas cosas que están muertas en tu vida. Cuando tú te doblegas ante Él y cuando tú le entregas toda tu vida y tu corazón a Él, Él va a empezar a hacer cosas poderosas contigo. Amén. Porque muchos se acostumbran a vivir de las misericordias de Dios por no querer entregar por completo su corazón a Él, por dejarse amedrentar por las circunstancias difíciles, por los problemas, y en medio de ellos empiezan a perder la fe y no creen que Dios puede cambiarle las circunstancias que están viviendo. Amén.
Pero sabes, cuando la viuda vio lo que hizo Jesús, y como dice la palabra, cuando esa multitud vio lo que Jesús hizo, empezaron a alabar a Dios, dice la palabra. Amén. Te repito, lo que estás viviendo va a ser el escenario propicio para que en algún momento tú empieces a darle la gloria y alabar al Dios Todopoderoso. Amén. Para que tú empieces a glorificar su nombre. Amén. Quiero que entiendas esto. Que lo empieces a practicar y que empieces a establecer esa relación cercana con Él. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar en sus manos. Amén. Cómo tu vida va a empezar a cambiar en sus manos. Amén. Sabes, en Isaías 54 dice la palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás a los cuatro lados. No temas, no serás confundida, porque tu marido es tu hacedor, Dios de los ejércitos será llamado, cuando dolor hay en nuestra raza, en nuestra gente. Amén. ¿Sabes? Es una palabra de aliento. Regocíjate, oh estéril. Tú que crees que no has producido nada. Tú que crees que de ti no sale nada bueno. Tú que crees que tu destino es vivir en derrota. Tú que crees que tu destino es estar siempre postrado en el suelo, pisoteado por todo el mundo y que el enemigo te esté pisoteando. El Señor te trae esta palabra para que la guardes en tu corazón. Y te dice: regocíjate, oh estéril. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Amén. Da gritos de júbilo, regocíjate, porque Dios de los pocos va a hacer algo poderoso, porque Dios te va a entregar la victoria, porque Dios no te va a dejar ahí tirado donde estás, porque Dios va a abrir las puertas que tú tanto anhelas. Regocíjate en tu Dios. En este camino las victorias cuestan. Las victorias hay que conseguirlas luchando. Amén. Porque si lo consigues fácil, no tiene sentido. Amén. Porque así como llega, así mismo se puede ir. Amén. Así como llega, así mismo se puede ir. Pero cuando tú luchas, cuando tú te mantienes, cuando tú peleas, cuando tú crees, cuando tú te caes pero te levantas nuevamente, cuando tú te atreves a dar ese paso, se empiezan a desatar cosas poderosas en tu vida. Y tal vez la puerta grande que tanto esperas no se va a abrir inmediatamente. Y la victoria contundente que tanto esperas no se va a dar inmediatamente. Pero Dios te va a ir dando victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y cuando lo que significaba o lo que te tenía
en la última posición de la fila, Dios va a hacer que lo vayas superando hasta que llegues a estar en la cabeza, hasta que llegues a estar en el frente de todo. Amén. Porque sabes, hay gente que se acostumbra a esos lugares. Se acostumbra a estar siempre dependiendo de otros. Se acostumbra a estar siempre a vivir de la misericordia de otros. Porque no tienen el temor para salir y enfrentarse a las batallas. Amén. Tienen temor de ir y hacerle frente al enemigo. Y por eso es que el enemigo toma ventaja. Porque él conoce, él huele el temor. Él huele cuando alguien no está tan cercano al Señor. Amén. Él lo huele. Y empieza a poner traba y traba y traba. Amén. Y muchos se detienen ahí. Y muchos esconden la espada. Y no se atreven a pelear. Porque dan por perdida la batalla. Amén. Y en esta noche quería decirte que el tiempo de las lágrimas ha terminado. Para aquellos que creen, para aquellos que confían, el tiempo de derramar lágrimas ha terminado. Los sueños que había sepultado, los anhelos, los deseos que había sepultado, el Señor los va a empezar a revivir, a resucitar. Porque Dios no te ha llamado para que estés en vergüenza ni en derrota. Porque Dios te ha llamado para que tú seas uno de los que esté siempre arriba y no abajo. Porque Dios te ha llamado para quebrantar toda obra de las tinieblas. Porque Dios te ha llamado para conquistar lo que otro no ha podido conquistar. Porque Dios te ha llamado para arrebatarle al enemigo todas aquellas cosas que te ha robado en este trayecto. Porque Dios te ha llamado para que seas uno que pelee la buena batalla, para que seas uno que levante sus brazos y no se deja amedrentar por las circunstancias que quieren salir a su encuentro para desviarlo de la dirección correcta, la que Dios ha establecido para sus vidas. Y en esta noche vine a hablarte, porque es tiempo de dejar de llorar, es tiempo de dejar de quejarte. Es tiempo de dejar de cuestionar la forma como Dios opera. Pero de lo que sí es tiempo es de que dobles rodillas y te humilles delante de Él. Es que dobles rodillas y declares de que Él es el Dios Todopoderoso. Y sabes, Él viene en la dirección indicada. Él viene hacia ti para levantarte, para darte una palabra de ánimo, para decirte que sigas creyendo, que no te desanimes. Porque sus planes son buenos en gran manera. Porque sus pensamientos son buenos en gran manera.
Porque Él ha pagado un precio alto por ti y por mí. Y no va a dejar que su obra quede a mitad de camino. Porque Él la inició y la va a terminar. Así que no mires lo que hoy no tienes. No mires lo que las circunstancias te han quitado.